tema que vamos a tocar es la personalidad antisocial. Tenemos a la doctora Cristina Balinotti, psicóloga y conferencista. Buenos días, doctora. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Vamos a entrar ya en materia, porque yo creo que tenemos que aprender cómo definir. Bueno, vamos a comenzar con la primera gráfica y allí se ve el título, personalidad antisocial, que yo le subtitulé la pieza suelta del rompecabezas cultural. Personalidad antisocial también es llamado trastorno de la personalidad antisocial, que esto sería el término correcto. Y figura, vemos la torta a la derecha, en lo que es el grupo B de las enfermedades mentales, categorizada por el Manual de Diagnóstico de Enfermedades Mentales, el DSM. Hemos visto en emisiones pasadas el trastorno límite, el histriónico y el narcisista. El narcisista desde su principal síntoma, que es la megalomanía, y ahora concluimos esta etapa del grupo B con la personalidad antisocial o trastorno de la personalidad antisocial, que es algo que se está estudiando mucho en los últimos tiempos por los grandes problemas y costos sociales que deviene. Como ven, allí es una pieza suelta de un rompecabezas que molesta, que está fuera de la norma. Por lo tanto, la definición simple sería un patrón crónico de manipulación, explotación o violación de los derechos de otros, a menudo delictivo, sin ningún remordimiento, prevalente en la población carcelaria. En la segunda gráfica vemos una breve historia. Philippe Pinel, un gran médico francés, 230 años atrás, se preguntaba de estas personalidades que no encajan en las normas sociales, que violan las normas sociales. ¿Son locos pero cuerdos? Porque en aquella época la enfermedad mental estaba vista, lógicamente, como la pérdida de las facultades de pensamiento correcto, de pensamiento crítico, ¿verdad? Entonces la llamó manía, que en aquel momento significaba enfermedad, manía sin delirio, porque lógicamente no hay psicosis, locura razonante, porque de alguna manera se insertan en la sociedad y viven, locura moral, y por último, locura sin compromiso del intelecto. Esto ya se conocía desde cientos de años atrás, el tema de, como todas las afecciones, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, ya la conocían los griegos. Vale decir que no son cosas nuevas. Lo que pasa es que a partir del desarrollo de la ciencia, todo esto se puede ubicar y definir mucho mejor. En la próxima gráfica vemos cuántos tipos existen y acá vamos a ver por qué este trastorno es tan importante. El psicópata y el sociópata son los dos cuadros que se insertan dentro de la personalidad antisocial. Algunos médicos aciertan en decir que el psicópata es una entidad nosológica aparte, pero la comunidad médica, la mayoría, comunidad de psiquiatras, de psicólogos, insisten en ubicar el psicópata también dentro de lo que sería la personalidad antisocial. Repasando, vemos que el psicópata nace, tiene un cerebro determinado, el sociópata se hace. Si bien vamos a ver que hay ciertas alteraciones del cerebro anatómicas, sin embargo, lo más importante en el sociópata es la familia violenta en la que se desarrolla. Entonces, el psicópata es 60% heredable, está integrado a la sociedad, manipulador, ama el poder y la dominación, sin empatía emocional, pero tiene, fíjese qué concepto interesante, tiene solo empatía cognitiva. ¿Esto qué quiere decir? Que él no puede ponerse en los zapatos de los demás y sentir sus emociones de sufrimiento cuando el otro sufre, pero sabe desde el punto de vista cognitivo que el otro está sufriendo y entonces de esta manera puede imitar y puede de alguna manera manipularlo. Es controlado, carismático y educado, es un delincuente de guantes blancos, profesional exitoso, narcisista, recordemos
que todos los psicópatas son narcisistas, no todos los narcisistas son psicópatas. Muy inteligente y posee lo que algunos autores indican, un término que se introduce aquí nuevo, afasia semántica. La afasia es la pérdida de la capacidad de comprensión y de expresión del lenguaje, ¿verdad? Sin embargo, la afasia semántica que se le atribuye desde algunos autores al psicópata incluye la incapacidad de comprender y expresar el significado de experiencias emocionales aun cuando comprenden el lenguaje. Sin embargo, no pueden expresar emociones porque no las tienen y no pueden comprender la de los demás. Meticuloso, calculador y premeditado. El psicópata que nace en una familia violenta no repara en la seguridad personal o ajena. Es descontrolado, hostil, irritable, iracundo, siempre está con ira. Tiene vínculos afectivos con ciertos grupos, es decir, que en un punto puede llegar a empatizar mínimamente, puede tener algún afecto con los grupos, a lo mejor delincuenciales, con los cuales se desarrolla, con la propia familia. Roba, pelea de manera frecuente, quebranta la ley de manera frecuente. Impulsivo, por lo tanto no tiene empleo estable. Está desintegrado de la sociedad, a diferencia del psicópata. El psicópata es un individuo integrado en la sociedad, sobre todo el psicópata secundario, el que puede funcionar bien. Tiene inestabilidad afectiva y es caótico, actúa sin premeditación. En la próxima gráfica vemos cuáles son las similitudes entonces. Bueno, ambos son antisociales, ambos tienen indiferencia entre las reglas morales y la ley. Son violentos con diferentes estilos. El sociópata es violento físicamente, el psicópata, hay muy pocos dentro de la población de psicópatas que son delincuentes, digamos que son criminales, que matan. Delincuentes pueden ser. Mienten y engañan, ambos carecen de remordimientos y culpa, carecen de empatía emocional y ausencia de miedo. Entonces, la próxima gráfica, vamos a ver la personalidad antisocial desde algunas variables. El inicio, en infancia y pubertad. Vemos que hay crueldad de ambos, del psicópata y del sociópata, crueldad hacia los animales, la propiedad ajena, las personas. Ojo con los chicos pequeños o púberes que amenazan a los padres con un cuchillo, que los golpean. Causas y factores de riesgo, ¿cuáles son? Alteraciones neurofisiológicas, es decir, hay ciertas hormonas desequilibradas como la noradrenalina y la dopamina. La genética, vemos que hay genes que se relacionan con defectos enzimáticos. Y esto mismo modifica el equilibrio de los neurotransmisores, que es lo que nos hace pensar correctamente. Vemos además alteraciones epigenéticas, vale decir, la epigenética es todo lo que sucede en torno al individuo, en la familia, en el ambiente. Abuso y maltrato infantil desde ya, particularmente para el sociópata. Padres alcohólicos o padres que han sido sociópatas o psicópatas. También está las alteraciones neuroanatómicas. Sabemos en el psicópata que está alterado el sistema límbico, el sistema de las emociones y la amígdala. También está alterada la corteza temporal, la corteza neofrontal y el cerebelo. Generalmente se les ve en la infancia, tienen un trastorno de conducta en la infancia, que es toda una entidad nosológica diferente. No es que hablamos, el niño tiene un trastorno de conducta determinado, no. Esto es un trastorno bien tipificado, en el cual hay una conducta de violencia, de amenaza ya, pero muy severas y muy extremas. Si no es tratado, este trastorno de conducta puede derivar en una sociopatía eminentemente o develar una personalidad psicopática. La prevalencia es de 4% varones, 1% mujeres, 4% son psicópatas de la población general y 1% sociópatas. Ahora, en la próxima gráfica vemos la prevalencia en la población carcelaria. Y de acuerdo con un estudio realizado en Zaragoza, y ahí están los datos a pie de página,
En la población carcelaria el trastorno antisocial es del 12%, es decir, que es elevadísimo junto con el trastorno límite, con el cual no se entrecruza o no tiene comorbilidad. Ahora vamos en la próxima gráfica a la comorbilidad o comorbilidades. Es decir, se solapa y convive con el trastorno de ansiedad, el trastorno explosivo intermitente, el trastorno histriónico de la personalidad, el trastorno obsesivo compulsivo. 35% de aquellos que tienen un trastorno de hiperactividad pueden tener justamente esta personalidad antisocial. 25% de las personas con trastornos psicóticos también lo tienen. 42% de aquellos que consumen drogas o alcohol y 21% de aquellos que sufren trastornos depresivos. En la próxima y última gráfica los dejo con esta frase. Paramos de comprobar que había monstruos debajo de la cama cuando nos dimos cuenta de que estaban dentro de nosotros. Wow. En la Edad Media la enfermedad mental era justamente una posesión demoníaca, así estaba considerada. Con el paso del tiempo le fuimos atribuyendo la enfermedad mental a castigos divinos, ¿verdad? La presencia de espíritus. Sin embargo, todo esto está dentro de nosotros. Por eso debemos dejar los mitos en torno a todo esto, el pensamiento mágico, y como está haciendo la ciencia ahora en la mayoría de los trastornos, focalizarse justamente en el estudio de la enfermedad mental. A mí me llama mucho la atención eso de los niños, porque usted pone un grupo de niños y ve que reaccionan diferente, y es que quizás se crían diferentes o es que ya tienen eso dentro de ellos y lo expresan de esa manera, doctora. Bueno, tenemos que entender que los niños en algún momento de su primera infancia, segunda infancia, se van a mostrar desafiantes con las reglas de los padres, los van a enfrentar. Esto es normal y forma parte del desarrollo evolutivo. Tenemos que tener cuidado de no confundir. Lo otro de que hablamos ya es muy mórbido, muy patológico. Es el niño que constantemente está golpeando al hermanito, amenazando a los padres, que toma algo para golpearlos y que en efecto logra golpearlos. Es decir, el niño que siempre que puede va a pegarle al perro, lo va a tratar de estrangular al gato, ese tipo de conductas nos tiene que poner en alerta. No es un chico vivo que está descubriendo el mundo y es muy curioso. Es un chico que está pasando por un trastorno de conducta, que es la antesala de la sociopatía y de la psicopatía. ¿Conducta aprendida o lo traen ya genéticamente? Toda conducta tiene que tener para desarrollarse una base genética. Es muy importante. Si no tiene esa base genética, un niño puede desarrollarse en una familia violenta, por ejemplo, e inclusive poder llegar a tener conductas violentas, pero nunca va a llegar a desarrollar completamente una sociopatía, porque sus genes, no está en sus genes esa inclinación. La diferencia que podemos observar con el psicópata, en el psicópata hay un 60% heredable, es decir, que siempre el psicópata es así, nace de esa manera, pero también influye la manera en que se lo trata en la familia. La familia, que siempre se habla aquí, ¿no?, es importante. Dicen que el alcohol y las drogas, ¿no?, que hoy en día es tan común en la sociedad en la cual nosotros vivimos. El grado de alcoholismo es bastante alto y el de droga ni decirlo. Eso a las personas que tienen esos síntomas, que ya los tienen con él, le va a acelerar más el proceso para que pueda convertirse en psicópata o no. Por supuesto que lo puede agudizar grandemente. La persona que es, generalmente tiene que ser una personalidad con cierto trastorno para poder darse a las drogas de una manera crónica. Y para poder darse al alcohol de manera crónica. Hay algo no resuelto, ¿verdad?, que está allí. Ahora bien, hay personas que beben mucho alcohol y hay personas que toman marihuana o lo fuman
y sin embargo no llegan a ser un sociópata, a lo mejor no tienen los genes. Son conductas de violencia a lo mejor aleatorias en el momento en que están intoxicados. Pero digamos que en muchos de los trastornos psicológicos se ve que ya hay una predisposición al consumo de drogas y hay una predisposición al alcoholismo. Y por supuesto vimos que el 41% de aquellos que toman drogas y alcohol tienen una personalidad antisocial o se solapan con la personalidad antisocial. Un contacto con profesionales en este campo desde pequeño. Tenemos que educarnos de que si nosotros vemos alguno de esos síntomas, si se le puede llamar de esa manera, deberíamos acudir a un profesional para que pudiera ayudar a ese niño y evitar de que se pueda convertir en un problema mayor. Bueno, por ejemplo, eso forma parte de la prevención, que es a su vez parte del tratamiento. Bueno, si a un niño se le dice cerrar la computadora, que ya es hora de comer, te lo vengo diciendo hace bastante tiempo, y el niño comienza a gritar en un ataque de ira, ¿verdad? Y rompe la computadora, la tira al piso, o no rompe la computadora, sino que empieza a tirar las cosas que hay en su dormitorio. Nos tiene que llamar la atención y tenemos que llevarlo a una consulta. Ahí está en esa gráfica que vemos el tratamiento. El mejor tratamiento es la prevención. Un niño que es a este extremo agresivo, el niño que lleva o se las ingenia para llevar un elemento cortante al colegio y de pronto le clava algo a la maestra, a un compañero o le pega mal. Ese es un niño que tiene un problema, que después habrá que resolver cuál es el grado de peso en la familia de eso. Pero bueno, debemos decir, por otro lado, que hay una psicoterapia a largo plazo en cuanto al tratamiento de los sociópatas, que pueden, porque esto en realidad es algo de por vida, pero pueden funcionar un poquito mejor. A través de los fármacos se puede de alguna manera lograr calmarlos. También existe la rehabilitación, la internación. En muchos casos se los tiene que internar porque el nivel de ira que tienen, particularmente el sociópata, es muy grande. Si es una cosa que usted ve que es constante, ¿y qué cosa sería la constante, ¿no? Para poder determinar? Tiene que darse dependiendo del tipo de trastorno, pero se tiene que dar de 1 a 3 veces por semana, en varios contextos, en el contexto de la familia, en el contexto de la escuela y en el contexto con los amigos. Es decir, que tenemos que ponernos sobre la pista de esas cosas. De todas maneras, un niño que una vez se le pidió que cerrara la computadora y de pronto tira la computadora contra la pared o cualquier otra cosa, es un niño que necesita atención porque tiene algún tipo de problema. Hay que hacer el diagnóstico diferencial. Puede no ser una personalidad antisocial, pero de pronto puede padecer un trastorno explosivo intermitente, como habíamos dicho, y entonces hay que hacerla porque, digamos, tiene que escaparse de la norma social y de la norma y de la variedad de reacciones sociales de un niño. Los hispanos usamos una palabra para poder dar al niño y es malcriado. Es un error de parte nuestra, ¿verdad? Es un error, sí. Primero, no malcriarlo al niño, darle lo que necesita, atenderlo, pero no malcriarlo. Pero segundo, puede estar desarrollándose un trastorno de conducta y tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, por ejemplo, de lo que te decía, del trastorno explosivo intermitente, en donde hay mucha frustración y eso sucede. En el niño que tiene realmente el trastorno de conducta, no lo hace por frustración, lo hace porque es así, porque eso es lo que le sale y eso es lo que hay que manejar y lo que hay que tratar. No hay un motivo. El chico que tiene o de pronto un capricho, tiene un motivo, quiere prender la computadora, quiere un juguete, pero el niño con un trastorno de conducta no quiere nada, sencillamente explota. Lo mismo un trastorno explosivo intermitente. No tiene que haber un motivo.
Y a veces las reacciones son tan desproporcionadas respecto del estímulo que nos preocupan mucho. O el hermanito le sacó el juguete y él lo emprende a golpes. Y hay que ir y sacarlo porque está en un ataque de ira. En la gráfica que fue el 12 o el 24% combinado de esas personas encarceladas, ¿no?, o presas, tienen estos trastornos. Bueno, entonces el resto, ¿dónde están? Están en la calle. Lo que pasa es que los estudios se han focalizado en las poblaciones carcelarias. Lógicamente, esto es algo que se está estudiando con mayor intensidad, personalidad antisocial, en los últimos tiempos, porque preocupa por el impacto en la sociedad directo. Entonces, se focalizó en la población carcelaria, pero también comienza a haber estudios dentro de la población en general. Con respecto a la prevención y lo que hablaba Luis, de los adultos que tienen este tipo de conductas, seguramente han sido niños con este trastorno de conducta específico no tratado. ¿Por qué? Porque los padres siempre decimos, bueno, en realidad el nene es así, los niños son activos, los nenes se tienen que mover, se sabe defender muy bien. Bueno, una cosa es saber defenderse y otra cosa es herir a una persona con un instrumento contundente o golpearlo hasta desmayarlo. Es decir, hay una línea muy fina y hay herramientas para poder defenderse que no tienen que ver con golpear a una persona. Generalmente los psicópatas manejan así, como son muy integrados. Exacto. En la segunda categoría, llegan a puestos elevados, llegan a ser CEO de empresas, llegan a ser grandes empresarios. Y entonces utilizan el poder, porque la principal característica del psicópata, que es un antisocial, es el poder, la necesidad de dominar a los demás. Por eso, en muchos casos, llegan a cometer ilícitos tremendos, como violar mujeres, por ejemplo, ¿no? Y uno dice, ¿cómo es posible que hombres que tienen todo, que tienen todo a su alcance económicamente, que tienen mujeres que pueden, digamos, enamorar de una manera normal, necesitan violar, necesitan ese tipo de conducta? Es porque en realidad no es el sexo, es el poder. Lo que buscan es poder dominar. El control de la situación a través del control de las personas, claro. Y eso se ve en cualquier aspecto de la vida, ¿no? La doctora dijo algo interesante, que de diferenciar, ¿no?, en el niño y eventualmente en el adulto, ¿no?, donde no se ha tratado de decir, bueno, ese niño se está defendiendo o ese adulto se está defendiendo. Doctora. Claro, todo eso tenemos que enseñarle a nuestros niños. Y vamos a remarcarlo más claramente. Un niño con un trastorno de conducta, con estas conductas extremas, delicadas, que ponen en riesgo su propia vida y la de los demás, sin tratar, en la adultez va a tener una personalidad antisocial. Si la genética, su anatomía cerebral o neurofisiología cerebral se lo permiten, va a ser un psicópata o va a ser un sociópata. Entonces, tenemos que prevenir en la medida de lo posible. ¿Para qué? Para que esto no tenga un impacto tan fuerte. No podemos cambiar estas personalidades, pero de alguna manera, por ejemplo, en el caso del sociópata, podemos aliviar, digamos, ese peso tremendo que tiene sobre sí mismo y sobre la familia, porque no se pueden controlar, ¿no? En el caso de los sociópatas. Y los psicópatas lamentablemente no pueden ser tratados. No hay ningún tratamiento porque ellos tienen cero empatía respecto a los demás y se sabe que para poder hacer una psicoterapia exitosa, el paciente tiene que empatizar con el terapeuta, tiene que tener un vínculo, una relación, tiene que poder proyectar en ese paciente, en ese terapeuta, a los padres, a su problemática. Eso no lo puede hacer el psicópata, lamentablemente. La diferencia es en quién se puede tratar y quién no. Con el sociópata, doctora, estamos hablando tratamiento personal, ¿no? Tratamiento de conversación y etcétera, y también medicaciones, ¿correcto? ¿O no? Claro, en casos extremos hay internaciones también, en donde se lo comienza a rehabilitar, ofreciéndole herramientas
para el manejo de sus emociones, el control de sus impulsos, pero lógicamente con medicación, en los casos muy extremos. La familia también, se trata de terapias sistémicas. ¿Por qué? Porque la familia tiene que aprender a manejar un hijo o una hija en este problema, con este problema. Tiene que poder saber cómo reaccionar. Entonces, toda la familia va a hacer esa psicoterapia. Él en especial, por supuesto, también de manera individual, y desde ya, si está internado, también digamos, lo van a atacar de una manera mucho mejor, o lo van a tratar de una manera mucho mejor. Hay mucho sobre la enfermedad mental y particularmente sobre personalidad antisocial, que lo vemos a diario, el grado de violencia, lo que el doctor Octavio hablaba, la gran violencia que vemos a diario. Esto es que hay personalidades antisociales por todos lados, por todo rincón de la sociedad, que no han sido tratados, que no ha habido una prevención desde la infancia. Por ejemplo, sabemos que el psicópata que va desde el psicópata cotidiano, como hablábamos en una oportunidad, el que siempre trata de engañar, de sacar dinero, no le importa si son los padres, quiénes son, al psicópata que es la mínima proporción, el psicópata asesino. Lo que pasa es que nosotros creemos que hay más psicópatas asesinos y de hecho definimos un psicópata como un asesino por el cine. Hollywood ha puesto mucho el énfasis por razones taquilleras en ese personaje, pero el psicópata que llega a asesinar es mínimo. En realidad son manipuladores, cometen fraudes, es decir, defalcan, son personas muy negativas en la sociedad y son violentos a su manera desde ya. Son muy violentos porque son indiferentes con la familia, con los hijos, con los amigos, si pueden los explotan. Si no los necesitan más, los dejan. Es decir, que es toda una problemática que si estamos más conscientes en la sociedad, podemos, los padres particularmente, atención con los niños. Los niños comienzan a verse primera, segunda infancia. ¿Cómo se relacionan con los demás? Si nosotros les enseñamos a relacionarse bien, a ser amorosos, a acariciar en lugar de golpear, y el niño aún así golpea, hay algo en él, hay un peso genético en él que tenemos que observar. Esos niños crecen en ese ambiente y van a reaccionar normalmente para ellos, porque eso es donde ellos crecieron y sus padres deben ser parte de ese proceso. Doctora. Los padres están apañando demasiado conductas que no deben ser apañadas, pero ocurre que vivimos en una sociedad posmoderna donde los padres son adolescentes, no han crecido. Entonces ya no es la parentalidad consciente, en la mayoría de los casos, por supuesto que hay honrosas excepciones, ya no es la parentalidad consciente de otros años, en donde realmente se observaba la conducta del niño. Ahora los padres quieren ser amigos de los chicos, entonces van al colegio y los sacan porque la maestra los trató mal, sin averiguar qué es lo que pasó. Entonces hay que advertir que esas son conductas perjudiciales para el niño, altamente perjudiciales. Por otro lado, porque no aprenden además lo que está bien y lo que está mal. Por otro lado, los niños que tienen un trastorno de conducta en el colegio deben ser ampliamente atendidos. Los padres, si un maestro les dice que el niño es golpeador, que está, por ejemplo, los que hacen bullying, ¿no es cierto? Los que hacen bullying. Entonces, la madre no puede decirle a la maestra o al padre, ¿y usted qué está haciendo? Lo tiene que inmediatamente aceptar ese comentario y entrar en un tratamiento a ver qué es lo que está pasando allí. Ahora, por otro lado, el sociópata, el que se crió en la cultura de la violencia, es cierto, es lo que aprenden, es el ejemplo. Los padres le dan el ejemplo porque entre ellos se pelean, se insultan a los hermanos. Esa es su forma de ser. Entonces el niño es un pequeño delincuente, a lo mejor sale a robar, hace cosas que están como permitidas tácitamente o explícitamente en la familia. Pero si no tiene el material genético, si no tiene esa inclinación, va a seguir, por supuesto, copiando a los padres hasta que en un momento dado de su vida, su adolescencia, su primera juventud, va a cambiar la situación. Hay muchos profesionales, hay médicos, hay abogados
que han tenido realmente una infancia y una adolescencia muy violenta. Ellos mismos han sido violentos y sin embargo han cambiado ese paradigma cultural. ¿Por qué? Porque han reflexionado y porque no tienen la tendencia innata a hacer este tipo de cosas. Hoy los niños tienen mucho más acceso, ¿no?, a ver violencia con la computadora, teléfonos, con diferentes cosas. Son más importantes, están más expuestos a muchísimas cosas que nosotros nunca fuimos expuestos, ¿no? Más importante es ser padre hoy día que en cualquier otro momento. Sí, yo ofrecí en un congreso internacional de la Universidad Humboldt, a la que fui invitada, al cual fui invitada, una conferencia que se llama Ser padres en la era de Internet, y está en mi canal de YouTube subida. Y es una conferencia de 1 hora 15, es la conferencia más larga que he dado, porque realmente en detalle quería puntualizar la dificultad que existe hoy en día en la posmodernidad de ser padres, la cantidad de herramientas diferentes que tenemos que tener. Lo que sucede es que en la sociedad es más fácil siempre decir que sí que establecer normas. Por eso tenemos estos papás adolescentes que por razones inclusive personales también quieren sentirse más jóvenes. Hoy en día está también el culto a la juventud eterna. Y está bien, como yo siempre digo, lucir bien. Una cosa es sentirse joven y otra cosa es creerse joven. Ya. Y realmente el que se cree joven, con 50, 40, 50 años, va a criar a los hijos como un igual. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que aprender, pero les recomiendo esa conferencia, Ser padres en la era de Internet, que está en mi canal de YouTube, unifamilia.com. Que entiendan que la familia, es decir, padres son dos, mamá y papá. Doctora, en un minuto para que le dé el cierre a toda esta conversación. Bueno, la familia es la primera institución que el hombre conoce cuando llega a esta tierra. Como institución tiene que tener una jerarquía. Tiene que estar la madre con funciones, el padre con otras funciones, la función de los abuelos. Todo tiene que estar orquestado y predeterminado cuando vamos a formar familia. Tenemos que volver a las bases, deshacer algunas conductas que lamentablemente hemos aprendido. Casarnos cuando es necesario, cuando tenemos la posibilidad de estar con esos niños. Está la necesidad de tener el hijo, pero la pregunta es, ¿puedo estar? ¿Quién de los dos va a estar los primeros 3 años o los primeros 6 años de la vida trabajando un part-time? Ahora que tenemos internet, ¿quién de los dos lo va a hacer? Porque el niño necesita una figura constante, no puede estar cambiando, porque ahí vienen los traumas del apego infantil, que es otro tema que traté justamente el lunes en otro programa. Tenemos que tener mucho apego, las figuras de apego, pero siempre hay una jerarquía. ¿Quién se va a quedar con ese niño? Claro. Descartemos que se queden los abuelos. Si pueden, hay muy pocos abuelos que pueden hacerlo y están capacitados porque son todavía muy jóvenes. Ya. Pero la responsabilidad es totalmente de la familia, no es de la vida. Primero la responsabilidad es de los padres y después los niños serán de la vida. Y que la responsabilidad es saber ser madre y saber ser padre. Y es una realidad. Y vemos que esa falta es lo que estamos viviendo hoy en día. Y vemos la sociedad como está. Muchas gracias, doctora. Como siempre, magistral su presentación y la ayuda que le da a la familia es tremenda. Y tanta falta que hace. Y como muchas gracias.